Buenas tardes. Bueno, como ya anunciaron, mi nombre es Julio Reyes, yo vengo del ITP, el Tecnológico de la Producción. Nosotros venimos desarrollando desde el año 2007 el análisis de biotoxinas marinas. Era más que todo como un servicio que se le brindaba al CENIPES. En la actualidad ya no lo venimos realizando, ya el CENIPES ya tomó la iniciativa, ellos mismos realizan sus ensayos. Bueno, de todas maneras utilizan los laboratorios del ITP, pero bueno, ya nosotros nos hemos dedicado más a la parte de investigación que en la parte de dar servicio propiamente dicho. Bueno, el título de esta exposición, como ven ustedes, es Molusco, Bivalvo y Toxinas Marinas. Le voy a dar un enfoque más o menos técnico, no me voy a detener demasiado en algunas cosas, también por el tiempo, para que sea entendible, porque hay aspectos muy importantes que es lo que vamos a resaltar. Bueno, para resumir, el origen de las biotoxinas marinas. Ustedes habrán escuchado de lo que le llaman las mareas rojas. Ya, generalmente las mareas rojas son producidas por el fitoplancton, ¿no? La coloración del agua cambia y causa efectos perjudiciales en los peces que viven ahí, que están en el mar, ¿no? Pero cuando hablamos de floraciones algales nocivas, nos estamos refiriendo no a las mareas rojas en sí, nos referimos exactamente a aquellas floraciones algales, que son algales también, pero que producen sustancias tóxicas y que muchas veces no van a cambiar la coloración del agua, lo cual puede tener un color o no puede estar presente el color, pero sí es altamente tóxico. ¿Qué sucede? Como vemos nosotros, los moluscos bivalvos se alimentan de fitoplancton. Entonces ellos bioacumulan el fitoplancton, bioacumulan las toxinas, las concentran, y sucede que cuando llega al consumidor final, o sea, nosotros, ¿qué produce? Intoxicaciones. Bueno, y en la industria, el cierre de las áreas de extracción, el cierre de las áreas de cultivo, como ocurre en el norte del Perú. Estas intoxicaciones en el mundo son muy conocidas, sobre todo en Europa, en los países que tienen una economía basada en lo que es el cultivo. Por ejemplo, España, en las Rías Gallegas, pues es terrible esto de las biotoxinas marinas, es muy estudiado, podríamos decir que es, en cuanto a investigación, son los que están muy arriba para este tipo de cosas, porque realmente el impacto que les ocurre a ellos cuando se cierra un área de extracción es terrible, ¿no? Hay huelgas, así como acá hay toma de carreteras, exactamente lo mismo. En el mundo hablamos de 4 tipos de toxinas: las paralizantes, las diarreicas, las amnésicas y las neurotóxicas. En el Perú, por nuestras características geográficas, en el cono suramericano, lo que podemos encontrar son las 3 primeras: las paralizantes, las diarreicas y las amnésicas. Las neurotóxicas generalmente se encuentran en el Caribe, ¿no? Por eso es que por las temperaturas y las condiciones del mar es poco probable que las encontremos acá. Pero no digo que no las encontremos, porque ustedes saben que la naturaleza es cambiante. Bueno, en este cuadro podemos observar nosotros, en el cuadro de la derecha, cuáles son las microalgas que producen estas toxinas. Las paralizantes o veneno paralizante de moluscos son producidas por el género de Alexandrium, que en el Perú existen. Las diarreicas por Dinophysis, que también las tenemos, y las amnésicas por la Pseudonychia, que también tenemos acá en el Perú. Los géneros y las especies pueden variar. ¿Por qué digo esto? Porque una especie puede ser tóxica en el Perú y no lo es en España, y viceversa. Esto se debe es multifactorial en sí, no se conoce exactamente cuál es el factor desencadenante de esta producción de toxinas, pero bueno, ya se conocen algunos parámetros que se pueden manejar. Para hablar simplemente, las toxinas diarreicas o lipofílicas, también llamadas en la actualidad, en realidad se habla de un grupo muy heterogéneo de toxinas. Hablamos de más o menos, son 4 grupos que están legislados en la Unión Europea y acá también, y dentro de esos 4 grupos tenemos centenares, decenas de toxinas. Como van a ver más adelante, eso hace algo muy difícil, el hecho de encontrar una metodología que nos pueda ayudar a identificarlas en el molusco. Las paralizantes, que vamos a ver acá, que tiene como su principal, digamos, la toxina principal a la sacitoxina, que es un carbamato. Más o menos, un carbamato, tenemos la idea de los pesticidas, y realmente sí tiene un efecto muy parecido a algunos venenos, a unos pesticidas, cuando el ser humano las consume al consumir moluscos. Ahorita vamos a ver algo muy interesante. Y las toxinas amnésicas,
que también es un grupo heterogéneo, pero un poco más reducido, las cuales van a producir en el ser humano amnesia. En general, las toxinas diarreicas lo que te puede producir, te las consumes, puede ser un problema gastrointestinal, como vemos ahí, puedes tener diarrea, y también si las consumimos, digamos, paulatinamente, se bioacumulan en nosotros, y ahí hay estudios que nos refieren de que puede causar tumor y hasta cáncer al colon o al estómago. En el caso de las toxinas paralizantes, sí, el efecto es muy agudo, es terrible. Ha habido casos en Chile, en el cono, en la Patagonia, por Argentina también, que centenares de muertos por consumo de moluscos. Específicamente ellos consumen el mejillón, o que creo que le llaman cholgas, ¿no? Unos mejillones, parecido al chorro peruano, y los consumen en los barcos. Hay registros de personas de barcos que han salido, ¿no? Salen a muestrear, salen a recoger estos moluscos y no regresan. No regresan porque tienen la costumbre a veces de consumirlo en el mismo barco, y resulta de que mueren en cuestiones de minutos, dependiendo, claro, de la cantidad de toxinas que te consumas. Acá en el Perú, por suerte, no se ha reportado casos, pero quizás sea que el desconocimiento, porque puede pasar, en el caso de las paralizantes, puede pasar de que uno acude al médico con este tipo de síntomas, ¿no? Y se puede confundir con una intoxicación, como les dije, por un veneno. Entonces el médico va a certificar que usted ha muerto de eso, pero que no se ha muerto, no se registra. Bueno, hay unos problemas un poco técnicos, pero lo que íbamos a ver acá eran los síntomas que presentamos cuando inyectamos un ratón que hemos extraído las toxinas. El síntoma que va a presentar es una parálisis cardiorrespiratoria, y en cuestión de minutos el ratón muere. Nosotros contabilizamos el tiempo de muerte del ratón y de acuerdo a eso establecemos la cantidad de toxinas que vamos a encontrar. Ese es un ensayo de rutina, lo que llamamos bioensayo. Lo mismo es para DSP, pero en este caso para toxinas lipofílicas o DSP se observa 24 horas. La muerte no es tan aguda, pero sí por una descompensación de la toxina diarreica, lo que le produce es la muerte. Digamos, tú inyectas 3 ratones y si mueren 2 ratoncitos de los 3 que has inyectado, tienes un positivo. Y eso tiene una significancia importante porque ese positivo significa el cierre de un área. Cuando estábamos trabajando nosotros allí en el ITP, había lo que le llamaban planes de contingencia, donde había áreas en el norte del Perú, como vamos a ver, que permanecían cerradas durante semanas y en algunos casos hasta meses. Pero también hay toxinas que no están legisladas. Por ejemplo, los espirólidos no están legisladas de tal manera que sí la podemos extraer con un ratón. Vamos a ver que es importante esto de los bioensayos, porque el bioensayo es un detector universal. Si hay algo que pueda matarte, el bioensayo lo va a detectar, porque el ratón va a morir. Prácticamente tiene una fisiología muy parecida a nosotros, de tal manera que en eso sí lo supera cualquier otro método químico. Y esto ocurre en lugares donde no se conoce muy bien. Es importante el uso de bioensayos porque de ahí tú puedes determinar qué toxinas ha habido de acuerdo a los signos que presenta el ratón a morir. Claro, esto ya se está cambiando por el hecho también de la protección animal, porque en Europa ustedes saben que para poder hacer un bioensayo se necesita bastante cuidado. Es más, las personas que realizan bioensayos, los biólogos, están sometidos a exámenes constantemente por la Sociedad Protectora de los Animales, porque la idea es no causarles daño y usar lo menos posible. Este es un video de un curso que se hizo en Vigo en el 2009, porque la idea es que para cada vez que te van a enseñar o entrenar, no pueden ellos estar en entrenamiento sacrificando ratones para enseñarte. Tienes que ya hacer con un video, porque si no, pagan hasta multas muy grandes. En el Perú la legislación es prácticamente la misma que en Europa. El SANIPES en su momento sacó el Decreto Supremo 007, donde te habla de las biotoxinas marinas y te habla también de los planes de contingencia, te habla acerca también de cuáles son la clasificación de las áreas. Pero la clasificación de las áreas de cultivo de conchas de abanico está de acuerdo a parámetros microbiológicos, que no tienen nada que ver con lo que son biotoxinas marinas. También se realizan pues por parte de IMARPEP lo que es el control del agente causal, que sería el fitoplancton tóxico. Pero como vamos a ver más adelante, que hay un problema importante en este tipo de... cuando uno hace el control del fitoplancton tóxico. Bueno, se sacaron manuales, que prácticamente es lo mismo de la legislación. Internacionalmente nos regimos nosotros por la Comunidad Europea. Estos dos reglamentos son muy importantes,
porque en uno de los reglamentos, lo que vamos a ver nosotros, el del 2005, te dice qué toxinas están legisladas y qué metodología debemos usar. En el caso de acá, en la del 2011, ocurrió algo muy importante, que ya se modificó la metodología utilizada. Para comenzar, antes se estaba como el método universal, el método, digamos, oro, era el bioensayo en ratón. Pero ya desde el año 2011 se dijo que ya no era así, que ahora se debe emplear un método químico, y ya se estableció qué método químico. Es más, lo que se comentó bueno, este es de la pasada, que todavía el bioensayo en ratón era de referencia. Se estableció una fecha, y esto es importante. Hasta el 31 de diciembre de 2014, o sea, ya pasó, aún se podrá ser usado hasta que los Estados miembros adapten su método al método químico. Es decir, el bioensayo de ratón se podía utilizar hasta el 31 de diciembre de 2014, pero a partir de ese día ya no se puede utilizar o ya no es referencial. El problema es que nosotros en el Perú aún no tenemos el método. El CENIPES, tengo entendido que ya tiene ha comprado el equipo, que es un equipo muy caro, un espectrómetro de masas, ¿no? Pero bueno, el poner la metodología a punto y el acreditarla, porque eso es lo que tú necesitas, toma mucho tiempo. Entonces, eso por lo menos hemos trabajado nosotros, pero no de manera oficial, sino para algún tipo de investigación. Nos tomó cerca de un año poner un método que no es el de acá, el que te ordena la Unión Europea. Es un método mucho más sencillo, pero demoró un año. Yo me imagino que ellos por lo menos tendrían que demorar un año, a menos que puedan hacerlo, bueno, que sean mucho más capaces que nosotros. Pero sí, por lo menos de acá a un año, año y medio, recién acreditarían su método. Con lo cual, dependiendo de cómo las empresas europeas vean esta cuestión, habría un problema, ¿no? Porque no podríamos exportarles si no hacemos el control con este método. España se opuso a esto. España, cuando salió el reglamento 15-2011, puso una carta entre la Comunidad Europea para que se derogue esto. Pero en enero de este año, ya se contestó, el tribunal lo contestó diciendo que no, que el método que debe ser es el método químico. Bueno, como les comenté, vamos a pasar esto porque ya es prácticamente lo mismo. Esta metodología que empleamos acá, o es el bioensayo de ratón, o es el método químico para detección de toxinas. Hay una reglamentación que cumplir y hay límites máximos que te aceptan. Ahora, el ratón, cuando muere, en realidad se asume que ha muerto a una determinada cantidad de toxina, que es la legislada. En cambio, cuando es un método químico, sí cuantificas. Sí puedes cuantificar y puedes determinar la cantidad exacta que tiene de toxina, ¿no? Este es el método PSP, en realidad es muy simple, es una extracción ácida de un homogenizado de molusco. Se homogeniza, se hierve, se hace una centrifugación y luego se inyecta en los ratones. Se inyecta y se observa el tiempo de muerte. De acuerdo al tiempo de muerte, tú puedes establecer la cantidad de toxina que hay. Ese es el caso del PSP. Bueno, hay tablas que te dicen la relación tiempo de muerte con la cantidad de toxina y también te relaciona el peso del ratón de acuerdo a la edad. En el caso del bioensayo de ratón para las toxinas lipofílicas, que es la que está en problemas en la actualidad, el método anterior era una extracción con acetona éter, se evaporaba el solvente, estaba extrayendo grasas, y luego lo que hacías es inyectar en 3 ratones y observarlos por 24 horas. Si morían 2 de 3, era positivo. El problema es que es un método largo, también es un método que implica el uso de acetona y éter, que es un problema porque, deben saberlo, es insumos químicos fiscalizados, y nosotros gastábamos aproximadamente cada mes 20 litros, 30 litros de acetona y éter. Era un problema para nosotros, ¿no? Porque teníamos constantemente la visita de las personas encargadas de verificar esto, que ahora es SUNAT, si no me equivoco, ¿no? Y nos generaba un cierto tipo de problemas de llevar los registros. Bueno. El método por HPLC masa a masa en realidad es un método químico. Para resumir, lo que tú haces acá es cuando tienes la toxina, entra el equipo, se destruye la toxina, se vuelve iones y se somete a un campo magnético. El campo magnético agarra las toxinas y las arregla de tal manera que luego tú puedes detectarla, con la ayuda del software, y determinas exactamente qué toxina tiene. Es una huella digital, es inequívoco, no hay manera de que te equivoques en ese sentido. Pero poner el método en marcha es muy difícil, no es tan fácil. En general, ¿no? Se hace una extracción en metanol y luego se analiza por masa a masa.
lo que tú vas a obtener es esto, un cromatograma, ¿no? Es un método confirmatorio porque realmente confirma la toxina que estás buscando y las que no buscas también. Dependiendo del método que utilices, puedes encontrar otras toxinas al utilizar este equipo. Ahora, el problema que viene acá y que es importante es que cuando tú das un resultado para biopsia de ratón, das un resultado positivo o negativo. Ahora, acá tienes un resultado de varias toxinas. ¿Cómo haces? ¿No? ¿Cómo haces? Para eso se han desarrollado lo que le llaman ellos test, que vienen a ser, multiplica la cantidad de toxina que te sale individualmente y la sumas. De acuerdo a la sumatoria, si sobrepasa los 160 microgramos de ácido cadaico, que es lo que te dice la norma, sería positivo. Y si está por debajo, sería negativo. Pero día a día se van descubriendo nuevos análogos, se van purificando, porque acá lo que tú necesitas son estándares. Si no tienes el estándar, no puedes hacer el método. El estándar es caro, traerlo es un poco difícil. No existen en la totalidad de las toxinas que se legislan, pero el método te acepta, por ahora la Unión Europea acepta, de que tú puedas monitorear algunas toxinas representativas de cada grupo, de tal manera que puedas trabajarlo, ¿no? Es lo que les comentaba, las toxinas que están reglamentadas del grupo ocadaico, pectinotoxinas, azaspirasis y isotoxinas. El bioensayo de ratón, ventajas, es universal y protege la salud pública. Se ha demostrado por años. Este método lo tenemos desde el año 58, que se publicó en la OAC el método por visión de ratón para PCP, y desde el año 78, que Yasumoto publica el método para toxinas lipofílicas, demostró que es un método que sí protege la salud pública. En contra tiene de que es poco específico, falsos positivos, poco sensible, poco ético, variación entre cepas. Nosotros tenemos un problema muy grave porque a veces detectábamos, o sea, mandaban muestras a nuestro laboratorio de referencia y una muestra a un laboratorio privado de la misma zona, y de repente nosotros sacábamos positivo y esa empresa sacaba negativo. ¿Quién tiene la razón? ¿No? Y a veces las autoridades no entendían cuando nos consultaban a nosotros y nos preguntaban qué está pasando, algo están haciendo mal, pero es que a veces no entienden de que acá hay un aspecto diferente. Si bien es cierto, a cantidades elevadas de toxina el ratón muere, ¿qué pasa cuando nos acercamos más y más al límite de detección del ratón? Resulta que hay lo que llamamos la incertidumbre, de tal manera que hay un margen de error, ¿no? El ratón puede morir como no puede morir, y si tú repites 10 veces, es probable que en algún laboratorio, si está en el límite, salga positivo y en otro salga negativo. Entonces, era un problema, por eso es que también se dejó de utilizar este método ya como referencia y se prefiere el método químico. El método químico, ventajas: elevada sensibilidad, gran especificidad, pero necesitas estándares, equipo es costoso, personal especializado, baja reproducibilidad y no sirve para conservas. ¿Por qué? Ha habido hace poco un problema en España en los cuales de zonas que estaban monitoreadas con esta metodología salían negativas, ¿no? Y cuando se procesaban, se hacían las conservas, hacían análisis al lote final y salía positivo. El problema es que está pasando, se hicieron malos análisis. Eso es lo que están investigando. Lo más probable es que se proponía de que quizás el molusco pierda agua al momento que viene del proceso del atado, de todo este proceso, y concentre toxinas. Otros decían que el problema es que como el molusco está cocinado prácticamente, cuando hace la extracción normal es más fácil extraer la toxina. Y lo que tú no extraías en el molusco, que era, digamos, fresco, ahora sí lo extraes en el molusco que está cocinado. Pero todavía están estudios, se están haciendo pruebas para que se lance un reglamento y que especifique exactamente cómo se debe hacer en el caso de conservas. En el Perú, desde el más importante acá es la DCP o toxina lipofílica. Desde el año 2012 hasta 2015 hemos tenido acá eventos. Esos son eventos. Significa que se muestreó, se detectó positivo y estuvo más o menos cerrada la zona por casi un mes en muchos casos, y hasta un poco más. En el 2014 se vieron 22 y fue bajando, pero esto en realidad no podemos interpretarlo como que ha disminuido en realidad, porque estos son datos en los que trabaja el ITP y que CENIPES lanza. Entonces el problema está en que el tiempo que se ha establecido, que es muy corto. Tendríamos que tener ya por lo menos unos 10 años, 15 años para ver realmente cuál es el comportamiento de las toxinas en los moluscos por lo menos. ASP no se encuentra en el Perú hasta ahora.
¿Dónde encontramos las toxinas? Esto es importante. La bahía de Samanco y la bahía de Sechura. En Samanco se han reportado 33 cierres desde el año 2012 hasta el 2015, por toxinas DSP sobre todo. Y en la bahía de Sechura se reportan hasta 18. Y es bien recurrente, todos los años tenemos más o menos en los meses de diciembre a abril una cantidad muy elevada de planes de contingencia, o sea, de positivos a toxinas lipofílicas. Esto ocurre en cierres temporales de la zona de extracción, en la zona de cultivo, y ocasiona un gran problema. Pero en el Perú estamos así, pero ¿cómo están los vecinos? Vamos a Chile, rápidamente. Bueno, los chilenos ya tienen su método acreditado desde hace 1 año y medio, ¿no? Ya lo tienen, y tienen trabajos de investigación desde más o menos el año 2007 y antes en toxinas con los métodos químicos, ¿no? Y ellos han investigado justamente el norte de Chile, que viene a ser pues el sur del Perú. En muchos casos estamos hablando de Arica. Y en Arica ellos han detectado toxinas. Acá en el Perú no. No se entiende porque realmente cómo es posible que ellos sí lo detecten y nosotros no. Es simple, porque ellos hacen investigación y nosotros no. Nosotros no hemos investigado las toxinas en Tacna porque no es una zona de gran producción de moluscos. Más se produce en Sechura, en Piura, ¿no? En esos lugares de allá. Entonces es un problema latente, porque podría pensar de que si alguien se quisiera hacer un cultivo, por ejemplo, no sé, de choritos, tendría problemas con esto. Bueno, por decirles, ¿no? Ellos tienen bastante investigación en esto desde hace muchos años ya. Para terminar, ¿cuáles son los desafíos que vamos a ver nosotros acá en el Perú? Son los siguientes. Para que tú puedas predecir, tienes primero que encontrar el origen e identificarlo. El IMARPE lo que está monitoreando son floraciones potencialmente nocivas. No monitorea floraciones algales nocivas. ¿Y por qué? Porque aún no se ha determinado inequívocamente qué microalga produce qué toxina. Entonces ellos monitorean las algas que posiblemente produzcan la toxina. Y ese es un problema. Y yo recuerdo en el 2012, creo, estuvo en Pisco, se cerró la bahía de Pisco por presencia de Alexandrium, que es un fitoplancton que produce toxinas PSP. Por más de 3 meses la cantidad de Alexandrium era elevada y se cerró. Y nadie podía sacar moluscos. Pero las muestras que llegaban a nuestro laboratorio siempre daban negativas. Entonces, ¿qué pasó? O sea, se supuso que este fitoplancton, como es tóxico en otras latitudes, era tóxico acá. Y se cerró. Las pérdidas económicas, me imagino que deben haber sido abundantes, ¿no? Y la gente sin trabajo. ¿Pero por qué? Ocurre eso porque nunca se identificó realmente quién causa las toxinas acá en el Perú. No podemos nosotros pensar de que si en España tal especie causa este evento, acá en el Perú va a ser lo mismo. Se necesita hacer investigación y es lo que no se ha hecho. Con esto puedes hacer un sistema de alerta temprano que te ayude a predecir de alguna manera el comportamiento. La implementación del masa de toxina, tenemos casi 1 año de retraso, ¿no? Las autoridades recién se han puesto las pilas cuando ya prácticamente estamos ya, ¿no? Es el problema en sí. Y falta investigación, bastante investigación en lo que es investigación básica y aplicada. En España ya se está viendo asuntos de depuración, la fisiología del molusco y el mejoramiento genético. Cuando estuvimos por allá nosotros pudimos ver el científico Juan Blanco, que lo que él estaba haciendo es seleccionando qué molusco, ¿no? Qué molusco genéticamente retenía menos toxina, de tal manera que generarnos reproductores y a partir de ellos reproducir una cantidad para el cultivo, de tal manera que la cantidad de toxina que acumulen sea menor. Bueno, este es un esquema desde el año 2000 que lanzó en el libro Floraciones algales nocivas, de cómo se debe hacer la identificación inequívoca de la gente de un episodio tóxico. Esto está en internet, ¿eh? Esto está en internet, uno lo puede bajar en cualquier momento, o sea, cualquier persona tiene acceso, ¿no? Ya se liberó la cosita, ¿no? Bueno, eso es todo, muchas gracias, ¿no? Gracias.